Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que viven en nuestra ciudad primogénita, cumanesas y cumaneses todos. Amigos, contamos con la presencia hoy en Cuéntame Cumaná del licenciado Miguel Antonio Blanco. Por la brevedad del programa y por lo interesante de las cosas que queremos que él nos cuente, vamos a entrar en materia de una vez. Cuando fue presidente de ENSAL, el licenciado Miguel Antonio Blanco presentó e hizo algunos proyectos para ayudar a Cumaná, además de ayudar a Araya. En el programa anterior habíamos hablado de los proyectos que había tratado de establecer en Araya, que por el corto tiempo que estuvo en la presidencia, pues no fue posible realizar. Sin embargo, aquí quedó alguna huella de la presidencia de Miguel Antonio Blanco para Cumaná. Licenciado Miguel Antonio Blanco, bienvenido nuevamente al programa Cuéntame Cumaná. La visión que tenía desde la presidencia de ENSAL de Cumaná. Bueno, mira, esta es una ciudad que a mí siempre me ha dolido, la tengo incrustada. Como buen cumanés. Aquí. Yo no soy cumanés. Ah, no. Yo soy de San Antonio de Maturín. Ajá. Pero mi papá y toda mi familia, casi todos son cumaneses. Mi papá está ligado a uno de los hombres más extraordinarios que ha dado esta ciudad, que es Andrés Eloy Blanco. Es primo, hermano de Andrés Eloy Blanco. De Andrés Eloy Blanco. Entonces viene siendo pariente de Andrés Eloy que acaba de cumplir. En segunda instancia. Su sangre es cumanesa, su genética es cumanesa. Mi genética es cumana. Y mi mamá era de allá de San Antonio. Mi papá se enamoró de ella y por culpa de eso yo nací allá. Pero me crié aquí. Bueno, pero se crió aquí en Cumaná, en las sabanas del Peñón y de Caigüire. Sí. Miguel Antonio, Cumaná. ENSAL le dejó a Cumaná una obra bien interesante, bien bonita, que era aquella obra alegórica a la sal, donde frente al monumento de la ciudad, bueno, al descubrimiento. ¿no? Bueno, esa era una plaza verdaderamente que estaba abandonada. La habían tenido en manos del periódico El Nacional, que se la habían dedicado al fundador del Nacional. Pero habían pasado los años y nosotros nos empeñamos en construir. Recordemos que el fundador del Nacional era cumanés, era de familia cumanesa, los Oteros y los Oteros. A nombre de él estaba dedicada ese sector, esa plaza. Pero lamentablemente pasaba el tiempo, pasaban los años y no se hacía nada. Logramos nosotros, conversando con la alcaldía y con la gobernación, de que se nos cediera el sitio para construir una plaza. Y la plaza se construyó en un tiempo récord. Se le puso agua permanente, se le puso aspersores. Era una plaza autosuficiente. Totalmente. Se mantenía prácticamente automáticamente, pero vigilada, porque descuidamos la vigilancia en una oportunidad y realmente nos fue muy mal, porque las especies, la mayoría empezaron a agarrarlas y a maltratarlas. Era un jardín botánico. Era un jardín botánico. Tenía 12.000 plantas y 96 especies, y hasta una de ellas había que hacerle trabajos especiales, de regarlas con oxígeno, porque para poderlas adaptar al ambiente nos buscamos a uno de los hombres más interesantes en materia de jardinería, el que hizo las jardinerías de la Universidad de Oriente, que creo que todavía está vivo, porque es un hombre muy especial, ese que fabricó en la universidad los jardines esos extraordinarios. Y se logró. Pero tengo entendido que también habían otros proyectos que hicieron ustedes, que trataron de acometer en Cumaná. Bueno, no solo eso, la refinería estaba en muy malas condiciones y todos aquellos edificios y todas las instalaciones las convertimos en algo rentable, porque pensábamos que si la sal se procesaba ahí, la sal de mesa, era una entrada y era una economía para el pueblo cumanés y para toda la región. Así como está la Sal Bahía, por ejemplo, en Puerto La Cruz. En este caso nosotros
agarramos el proyecto que estaba establecido ahí y restauramos toda la parte técnica, además de las edificaciones. La sal es una cosa que hay que cuidar mucho porque es tan erosiva que en sitios donde se consume el agua potable por vía de la sal, las paredes de las tuberías de vidrio son de media pulgada y 3/4 pulgadas y en cuestión de 20 años se diluye. Hay que cambiarla porque la sal también acaba con ella. Entonces, puertas afuera de Ensal. Pues, el proyecto ese de apoyar el turismo en Cumaná como posibilidad real de desarrollo de la ciudad. Yo tuve, como te lo comentaba, estuve dirigiendo una oficina aquí que tenía se me ha olvidado momentáneamente el nombre, pero te voy a decir que allí la Cámara de la Construcción, a la cual yo dirigí por un tiempo, por un año, estábamos ubicados en el Parque Ayacucho, en una vieja casa que era de los Tobías o de los Madrid. ¿Dónde estuvo el Hospital Alcalá? Donde estuvo el Hospital Alcalá. Al lado del Parque Ayacucho. Al lado del Parque Ayacucho. En las orillas del río Manzanares. Exacto. Ahí nos presentó un pequeño proyecto, un norteamericano, a quien le dimos la exclusividad de un restaurancito que estaba al lado de la Cámara de la Construcción. Y entonces él nos propuso en una oportunidad que hiciéramos un embarcadero allí en la orilla del río, porque él se comprometía a meter un barco, de esos barcos que usaban antiguamente en los Estados Unidos, de paleta. Los que usan en el Mississippi. En el Mississippi, exacto. Y entonces se hicieron todos los trabajos, se construyó el barco y era retráctil la chimenea, era retráctil. Barco de vapor. De vapor, para que pasara por el puente. Por debajo del puente. Por debajo del puente, ahí la chimenea se volteaba, pasaba por debajo del puente. La idea era traer gente de todos los sitios de la península, pasearlos y de Cumaná pasearlos por toda la zona. Eso se adelantó muchísimo. Lamentablemente, por un lado, el hombre fue a buscar recursos a los Estados Unidos y allá se montó en una moto y se murió y se acabó el proyecto. Se acabó, pero el proyecto existía, de hecho. El proyecto existía. Algunas personas llegamos a conocer algo de ese proyecto. Teníamos muchas expectativas con él. Bueno, y algo más, al lado de eso, el río Manzanares, se hizo un proyecto de construir a 100 metros de la orilla, de ambos lados, de la desembocadura del río hasta la salida con la autopista, construir una zona de esparcimiento, de parque para los niños, restaurantes, museos. Eso iría a cambiar en toda esa extensión y que fuera navegable el río Manzanares. ¿Cuántos ríos en el mundo tienen café flotante y al mismo tiempo embarcaderos para esas lanchitas que usan los enamorados? De a dos salen a remar ahí en la orilla del río. Eso hubiera cambiado indudablemente. Cumaná tiene muchas y muy buenas posibilidades. Eso debemos tener conciencia los cumaneses que es así. Tenemos grandes posibilidades y muchas posibilidades, repito, de desarrollo turístico nosotros. Y los cumaneses que conocemos de alguna manera que existe en algún proyecto, no podemos hacer como los que hemos hecho también los de antes. Debemos motorizar los proyectos, debemos buscar que se realicen, sea quien sea que los haya propuesto. Nosotros necesitamos que en Cumaná se realicen los proyectos que se hayan hecho y que sean realmente buenos y bonitos para la ciudad. Debemos ser generosos con nosotros mismos, debemos apoyar a las personas, sean quienes sean, vengan de donde vengan, que han presentado o presentan proyectos para el desarrollo de Cumaná. Queremos darle las gracias nuevamente al licenciado Miguel Antonio Blanco. Lamentamos que este programa sea tan corto porque sabemos que es mucho lo que él tiene para contarnos. Gracias, licenciado, nuevamente por su visita. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada.
Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.